70 en algunos países, ¿no? Y que en nuestro país llegó, ¿no?, en los años 90, ¿no? Entonces, otra idea también es que persiste la tendencia a la disminución histórica del crecimiento del PBI mundial, que esto ahí no se puede fijar, pero en este cuadro que antes hemos utilizado y que nuevamente volvemos, vemos de que, por ejemplo, si uno ve las líneas, ¿no?, puntiagudas, ¿no?, que es más o menos son las líneas de tendencia, vemos que casi todos están una tendencia a la disminución, ¿no? Casi todos, unos más que otros. Vamos a decir, los países emergentes y desarrollo, ¿no?, tienen una tendencia en las líneas puntiagudas anaranjadas, si es que sale así en sujeto, porque a veces por tipo de computadora salen a veces de otro color, ¿no? Igualito la plumita que se refiere a PBI mundial, ¿no?, hay una tendencia a la disminución, ¿no? Por ejemplo, vemos de los años 1997 al año 2018 hay una disminución del PBI mundial de 4.2 a 3.7, ¿no? Hay una tendencia justamente a la disminución. Y por ejemplo, en el caso de América Latina, que es uno de los temas que nos interesa a nosotros, vemos que hay su caída es bien pronunciada, ¿no? Y eso lo vemos en esas líneas puntiagudas de puntitos amarillas, ¿no? Entonces, sí, muy bien, hay subidas y bajadas, pero la tendencia es a disminuir. Cosa que se refleja justamente en ese cuadrito que decimos arriba, ¿no? Tendencia general de las economías a disminuir su tasa de crecimiento del PBI. La de mayor descenso en las economías consideradas es de América Latina y el Caribe, pasando de 5.2% en 1997 en crecimiento a 1.1% en el 2018. Mientras las economías de países avanzados pasan de 3.5 a 2.3. Todas disminuyen, pero no con la fuerte, tendencia a disminuir que sí ha tenido en América Latina. Países emergentes de 5.2 en 1917 a 4.6 en 2018 y en el mundo de 4.2 a 3.7. Mejor dicho, son los crecimientos del PBI de los extremos, pero nos da una idea justamente de la tendencia cómo se da. Entonces es un dato importante de verlo en la medida de que vemos de que todos hablan de que seguramente van a surgir problemas de la economía, ¿no?, puesto de que si se continúa con esa tendencia a disminuir, salvo, ¿no?, vamos a decir, omisión, ¿no?, o error de opinión, de que eso se revierta y que nuevamente volvamos a un crecimiento en todas las economías. Pero hasta el momento, con las cifras que nosotros tenemos a la vista, la tendencia es disminuir, lo cual va a impactar seguramente en que se genere, por qué no decir, una continua ciclo de crisis, y que eso también afecta a nuestro país, ¿no? Y por qué no decir a Latinoamérica, donde nosotros nos encontramos, ¿no? Ahora, como les decía antes, hay una vinculación entre la economía internacional y la economía nacional. Un profesor de la Católica también, y que ahora es vamos a decir, presidente del Consejo Fiscal, ¿no?, que es una organización autónoma que da opinión sobre el presupuesto, hizo una publicación, ¿no?, el año 2017, si que no me equivoco, donde él justamente planteaba el peso que tiene justamente para vamos a decir, los factores externos que suceden en el mundo en el crecimiento de nuestro PBI, ¿no? Y él lo cuantificó, mejor dicho, a diferencia, ya no es una cuestión teórica que antes le decía de que la dependencia, sino que él lo cuantifica, ¿no? Y justamente dice factores externos, ¿no? Ahí está el título, dice factores que intervienen en el PBI real, ¿no? Y él habla de un periodo en su estudio, de 2001 a 2016, ¿no? Los factores externos tienen un peso de 67% ¿no?, para el crecimiento sobre el crecimiento del PBI, ¿no? Entonces, y dentro de esos factores externos, los más importantes son los términos de intercambio, ¿no? Los términos de intercambio, ¿qué cosas son? Es la relación que existe entre los precios de las importaciones con los precios de las exportaciones, ¿no? Entonces, para que vean de que ese es un factor cuantificado y claramente de que nuestra economía tiene un carácter dependiente, ¿no?
los factores domésticos de gestión internos, ¿no? Solamente tienen un 32%. Y otro profesor también, José de Chávez, nos vincula justamente el factor, ¿no? A nivel histórico, ese factor importante interno, externo, que es en los términos del cambio, y acá un poco que lo cuantifica, donde relaciona justamente nuestros periodos de crisis cuando justamente nuestros términos de intercambio caen, ¿no? Cuando son negativos, profundamente negativos, vemos que ahí existen problemas justamente de crecimiento. De manera inmediatamente se refleja eso en cuestión de crecimiento. Entonces hay una asociación. Entonces se confirma justamente la teoría de nuestra dependencia de nuestra economía, en términos ya cuantificados. Mejor dicho, no es una teoría de decir, ¿no?, que dependemos de algunos. No, acá está cuantificado, está demostrado. Entonces, por ejemplo, la evolución de los términos del cambio en el comercio exterior, ¿no?, continuando, vamos a decirlo, en los últimos años, los 98, vemos cómo se ha ido fluctuando esos términos de intercambio, ¿no? Y que vemos que también en el 2008, cuando se dio la crisis internacional, tuvo su repercusión en nuestra economía, ¿no? Esos términos de intercambio fueron negativos, por ejemplo, en el año 2008, llegando a menos 23, ¿no? Y esto hay que ir considerando que nuevamente se recuperó, pero nuevamente han venido haciendo una caída, unas recuperadas, ¿no? En los últimos años, vamos a ver, en el 2017 fue positivo, en el 2017, pero en los últimos meses, ¿no?, tanto del año pasado, y todavía no tenemos cifras todavía de los últimos meses, pero los términos de intercambio están siendo negativos todavía. Entonces eso nos trae justamente un problema que, como le digo, hay que estar prevenidos sobre la situación de la economía internacional, y que eso puede reflejarse en la economía nacional a través de este intercambio que tenemos a través del comercio internacional. Entonces es importante tener estas cifras que nos pueden dar una alerta sobre la situación. Después, como le decíamos, si uno de los factores que intervienen, si muy bien existe una dependencia con los factores externos, pero eso se ve reflejado también en nuestras características de nuestro país, ¿no? A veces primario productor. Entonces, por eso es importante tener siempre presente, ¿no?, los precios de nuestros principales productos de exportación. En este caso, en lo que respecta a Perú, vamos a decir, de los minerales, ¿no? Por ejemplo, por eso es importante tener cómo ha ido evolucionando ¿no?, y que seguramente se pueden asociar justamente el crecimiento que ha tenido, económico que ha tenido, no social, el Perú en los últimos años, en este crecimiento también de los precios de los commodities y, como digo, de los minerales especialmente, ¿no? Vemos, por ejemplo, para tener una idea del oro, que es uno también de nuestros principales, vamos a decir, materias exportables, ¿no? Vemos que desde el año 2098, ¿no?, cuando comenzaron el ciclo justamente de los altos precios, que comenzó casi en 2013, ha habido incrementos, ¿no?, que llegando a costar una onza casi 1.773, ¿no? Eso casi en el año 2011, ¿no?, para luego ir un poco estabilizándose y cayéndose y estar dentro de ese rango, vamos a decir que casi está por los 1.200 dólares la onza, ¿no? Estos son indicadores que son importantes tenerlo en la medida, como le digo, ¿no?, a nosotros ser un país primario exportador, especialmente de minerales, ¿no?, es importante siempre tener. Y cuando se hace una proyecciones de crecimiento de nuestra economía, los economistas y especialmente el Ministerio de Economía, a través del marco macroeconómico multianual, que hablaremos más adelante, ¿no?, son una de las cifras que justamente tratan siempre de señalarlas como condicionantes de crecimiento o decrecimiento de nuestra economía. De igual manera lo vamos a ver en la plata, ¿no?, que es otro de los minerales que exportamos, ¿no? Hay un crecimiento importante del precio después de que comenzó el boom, vamos a decir, de los precios altos de los minerales, ¿no?, casi de 2013, 2004, ¿no?, que se ha elevado, ¿no?, después ha tenido una caída, porque esto también hay que ver de que son, por ejemplo, los dos primeros, tanto el oro y la plata, son productos, vamos a decir, son minerales, ¿no?, vamos a decir, no industriales, como si es el cobre y otros productos, ¿no?, pero estos son justamente que le permiten
protegerse ante, ¿no? Vamos a decir, aparte de poder protegerse con una moneda como el dólar o el euro o otras monedas que son fuertes, ¿no? A veces se utilizan estos minerales como métodos de protección. Entonces, en ese sentido, ha habido, ¿no? Todavía no llegan, no parece que el superciclo se acaba, mejor dicho, sí se acabó el superciclo de los altos precios minerales, por eso vemos esa caída. Pero algo que sería bueno notar de que a veces los precios que todavía se tienen no están justamente más bajo de lo que cuando comenzó el superciclo de los precios. Esa es una idea que ustedes lo van a poder ver también en nosotros, como le dije, por ejemplo, en el oro, ¿no?